Hola a todos, mi nombre es Jorge Victorino, estamos en el curso de programación en Python para analítica de datos. Estamos en la clase número 6, que son gráficas en Python. En las clases pasadas, en la clase 4 y 5, estuvimos hablando acerca del procesamiento de data frames, cómo ordenar, cómo filtrar, cómo mezclar los datos, agruparlos y generar tablas tipo pivote. Y ahorita lo que vamos a hacer es trabajar los datos, pero de manera gráfica. Entonces vamos a ver la librería de Seaborn y la librería de Plotly para generar gráficos a partir de los data frames. Bien, entonces comenzamos. Bueno, recuerda que puedes buscar los datos en este notebook y los datos correspondientes para trabajar este notebook en kaggle.com. Listo, buscas por Jorge Victorino y ahí encontrarás los diferentes notebooks que se han compartido con los datos que se necesitan. Listo. Bueno, entonces arrancamos con la introducción a Seaborn. Pues Seaborn es una librería de Python que está integrada con pandas para el manejo de los data frames. Esto es muy conveniente porque pues una vez uno ya tiene los datos organizados, pues no necesita hacer muchas operaciones para generar unos buenos gráficos. Seaborn tiene varias funcionalidades que le permiten a uno generar con una sola instrucción una gráfica completa. Bien, entonces antes de ver cada uno de los detalles que nos provee Seaborn, vamos a hablar un poco acerca de el proceso de generar gráficos. Bien, entonces para crear gráficos efectivos, tengamos en cuenta que generar un gráfico es como preparar una presentación. Al momento de crear los gráficos, uno siempre debe pensar en que ese gráfico debe contar alguna historia, debe resumir algo, algún dato importante para la audiencia hacia la cual va dirigido. En ese sentido, pues hay que tener en cuenta el contexto de la audiencia que va a recibir esta información. Según la información o lo que queremos mostrar, pues debemos escoger el gráfico ideal, el que sea más efectivo. Al mismo tiempo, pues debemos escoger, como se menciona en Visual Analytics, las marcas y las dimensiones correctas, junto con los colores correctos para mostrar la información. Un tip importante es que el desorden es el enemigo muchas veces, menos es más. Entonces, entre el gráfico sea más simple, que contenga la información que se necesita, es mucho mejor que crear un gráfico complicado que involucre muchas dimensiones, que involucre muchas variables y que tenga que ver con un rango amplio de los datos. Siempre es bueno enfocarse en cuál es el objetivo y hacer el gráfico lo más sencillo posible. Lo otro que es importante es que uno debe buscar enfocar la atención de la audiencia en algo específico del gráfico que uno quiera resaltar. Y finalmente, pues a la hora de construir un gráfico, piense como un diseñador para cómo poder comunicar la idea con los datos que usted quiere dar. Bueno, para aprender a hacer gráficos efectivos, pues uno cuenta con la experiencia. Entonces, en la medida que usted pueda ver muchas más visualizaciones y tenga más experiencia a la hora de trabajar con una estructura de datos específica, pues asimismo podrá entonces generar datos más efectivos, gráficos más efectivos. Este es un ejemplo que lo saqué de Microsoft, de contar historias con los gráficos. Entonces pues hay una recomendación inicial para los tipos de gráficos que se quieren generar. Entonces aquí tenemos varias dimensiones como son comparación, relaciones, composición y distribución. En cuanto a comparación, de acuerdo con la cantidad de
de ítems y el número de variables, pues se genera aquí una tipología de gráficos. Entonces, entre ítems, es decir, entre variables categóricas, si tengo pocas variables categóricas, nos recomiendan un gráfico de barras, horizontal o vertical. Si tengo muchas categorías, pues sería bueno hacer como una cuadrícula de gráficos de barras. Y si tengo más de una variable, en este caso dos variables, entonces podríamos utilizar barras de colores para identificar esas diferentes variables. Cuando tenemos datos temporales, entonces se recomienda pues utilizar gráficos, por ejemplo, de área o de línea para especificar la serie de tiempo, ya que los valores tienen relación en un determinado orden. También para datos cíclicos se recomienda un tipo de gráfico que permita generar esos ciclos dentro de los datos. Y si tengo pocos tiempos o pocas categorías de tiempo, podría también estar pensando en usar un gráfico de barras. Si tenemos datos de distribución, podríamos pensar en los muy efectivos histogramas en una función suavizada, como por ejemplo lo de KDE, o en un scatterplot bidimensional. Por otro lado, para identificar relaciones, vemos varios tipos de gráficos, como son por ejemplo los de burbujas o los puntos dispersos. Y finalmente, para composición de diferentes variables, entonces dependiendo si son estáticas o que cambian durante el tiempo, entonces nos ofrecen también una tipología de datos en donde se combinan pues los de tipo torta, de tipo área, o también los altamente populares tree maps. Bien, entonces antes de comenzar, recuerden que una de las cosas más importantes es comprender la información completamente. O sea, un entendimiento completo sobre los datos es fundamental a la hora de hacer el procesamiento. En este sentido, el primer paso es alistar la información. Bien, entonces una vez ya tengo consolidado mi base de datos o la tabla a la que voy a trabajar, pues entonces arrancamos con los gráficos. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este tutorial es que vamos a cargar tres conjuntos de datos. Uno se llama examen, que viene aquí con el notebook. El otro se llama la famosa base de datos de Iris, y otra famosa base de datos de Machine Learning que se llama Breast Cancer. ¿Listo? Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer, tenemos que cargar, importar las librerías, en este caso de NumPy, Pandas y Seaborn. ¿Listo? Como les dije, pues Seaborn está integrado con Pandas, por tanto hay que usar Pandas también. Y Pandas está integrado con NumPy, por lo tanto también se recomienda pues usar también la librería de NumPy. Bien, entonces estas tres líneas pues nos cargan las librerías que necesitamos. Ahora pues vamos a cargar los datos en el notebook de Kaggle. Pues la dirección está colocada ahí. Aquí pues ya tenemos el archivo localmente, ya lo hemos cargado previamente, entonces ya lo tenemos ahí disponible. Entonces, como lo tenemos disponible, pues podríamos entonces cargarlo y mostrar las columnas que tiene. Bien, entonces esta línea lo carga, esta línea muestra la figura de los datos, y esta línea pues nos va a mostrar las diferentes columnas que nosotros tenemos. Bien, este es un conjunto de datos que ya habíamos trabajado en el video 5. En el video 5 pues hicimos una explicación profunda de cuál es la estructura y qué corresponde cada uno de los datos de esa información. En el video 5 lo teníamos organizado por diferentes hojas, pero pues aquí en este conjunto de datos lo tenemos todo en una sola tabla. Hemos podido combinar toda la información
y tenemos consolidada la información en una sola tabla. Bien, si nosotros queremos ver una información un poco más detallada, recuerden que nosotros siempre podemos utilizar por ejemplo dfe.info para ver los detalles del archivo, ver la figura. Tenemos 619 filas en 33 columnas, estas son las 33 columnas, y pues ahí nos dice la cantidad de datos nulos o datos vacíos o datos esperados que hay. Entonces aquí todas estas tienen 619, esta tiene 517 datos, estas columnas. ¿Listo? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo pero con los datos de Breast Cancer. Entonces para esto vamos a importar una librería que se llama Scikit-Learn, que generalmente se utiliza para procesamiento de Machine Learning, para ejemplos de Machine Learning. Entonces aquí vamos luego a cargar los datos que se llaman Breast Cancer. Entonces con la función load Breast Cancer de Scikit-Learn pues cargamos los datos. Luego entonces creamos el data frame con estas instrucciones. Entonces la primera carga, la segunda entonces convierte a data frame la información, y finalmente hay una columna que se llama target que se le agregamos al data frame, que viene a ser el objetivo de la columna. Listo, y vamos a darle dfc.info para ver un resumen de la información. Listo, bien, entonces estos son los datos que tenemos ahí. Tenemos 569 entradas. Como pueden ver, la mayoría de las columnas pues son datos numéricos, datos continuos. Son muchas mediciones que se hacen alrededor de una masa o de un posible tumor. Listo, entonces aquí logramos cargar también esa información. Entonces ya tenemos examen, tenemos breast cancer, y nos falta cargar el de iris, que ya lo cargamos un poco más adelante. Vamos a utilizar la librería de Seaborn para cargar eso. Listo, entonces vamos a hacer gráficas de dispersión. Bueno, aquí ya entonces entramos a cargar la librería directamente. Bueno, antes de hacer nuestro primer gráfico, entonces vamos a cargar el data frame de iris. Entonces, como vemos acá, simplemente con la librería de Seaborn pues cargamos el data frame de iris. Listo. Entonces bueno, vamos a copiar esta línea también. Si queremos también ver todos los data frames de ejemplo que nos provee la librería, pues entonces le damos lo siguiente. Vamos a probarlo acá. Entonces DFI es como se va a llamar el dataset de iris, que se va a cargar directamente de Seaborn. Vamos a ver la figura y las columnas que tiene, y si yo quiero ver diferentes nombres de los datasets que me ofrece Seaborn, pues le podemos dar sns.getDatasetNames. Ejecutamos y pues bueno, aquí me sale que iris tiene 150 filas, 5 columnas. Las 5 columnas que estamos usando también, 4 de ellas son numéricas continuas, y aquí me sale un listado de los diferentes datasets con los cuales podemos utilizar en Seaborn. Por ejemplo, anagrams, coma, attention, brain networks, car crashes, diamonds, dogs, exercise, flights, fMRI, gammas, grays, bueno, en fin. Y aquí está que estamos utilizando, que es iris. Listo. Bien, entonces ahí está un conjunto de todos los datos que podríamos estar utilizando. Bien, entonces después de eso pues vamos a hacer un primer gráfico. En este caso pues vamos a hacer un gráfico de dispersión. Entonces Seaborn nos provee una función
que se llama relplot, y pues en relplot le podemos especificar que nos pueda poner en el canal que se llama eje X y en el otro canal que se llama eje Y. Le podemos especificar dos variables diferentes del data frame, y en los datos le decimos que se alimenta de un determinado data frame, y por eso podemos utilizar aquí directamente las columnas. Como ven, está completamente integrado con pandas, precisamente porque yo puedo trabajar de esa forma los data frames. Bien, entonces la vista que nos da de dispersión es esta que está acá. Aquí enfrentamos entonces las dos variables que se llama longitud del pétalo y longitud del sépalo. Automáticamente pues coloca las escalas. Pues como ven, no tenemos por el momento ni el título del data frame, de la figura, perdón, ni títulos para o una convención de los datos. ¿Listo? Bueno, continuamos. Si yo quiero entonces resaltar la clase, entonces este tipo de gráficos que se llama relplot me permite especificar algo para resaltar la clase y poner unas convenciones ahí. Listo, entonces vamos a probar esta línea, ¿sí? Para ver qué tipo de gráfico me genera. Lo comparamos con el de arriba. Entonces recuerden que tenemos tres clases, setosa, versicolor y virgínica, dentro de los datos. Entonces en esa categoría que se llama clase, pues encontramos tres etiquetas diferentes que me sirven para tomar los datos y ponerles una determinada categoría. Entonces, a diferencia del gráfico anterior, se están pintando los puntos en las mismas posiciones, pero ahora se están resaltando de acuerdo con la categoría. Aquí lo que pues podemos ver es que hay una categoría aparte que es esta azul, y pues un poquito entremezcladas, pero con cierta separación encontramos la naranja y la verde, que corresponden a versicolor y virgínica. Bien, aquí nos sugieren entonces ahora que probemos otro parámetro que se llama kind. Entonces ahí vamos familiarizándonos con los diferentes parámetros que utiliza la librería Seaborn. En varias de estas funciones gráficas se presentan los mismos parámetros. Entonces kind hace referencia al tipo de gráfico. En este caso pues estoy haciendo un scatter plot donde dibujo puntos dispersos. Estamos utilizando como eje X el mismo valor para el eje Y. Ya explicamos que hace hue, que nos permite hacer hue los datos, y ahora le decimos kind de tipo línea y mandamos a dibujar, y pues nos pinta como una línea con su respectiva dispersión, como un área semitransparente alrededor de la línea. ¿Listo? Entonces, comparado con lo que teníamos antes, pues podemos ver el gráfico. ¿Listo? Bien, entonces ahora como ejercicio, pues tratemos de cruzar las diferentes categorías de los datos. Entonces podemos cruzar sepal length contra sepal width, petal length contra petal width, y sepal width contra petal width. ¿Listo? Y también se sugiere que use el parámetro height igual a 3 para modificar el tamaño del gráfico. Entonces los gráficos, como se darán cuenta más adelante, uno puede controlar el tamaño con el cual se ven aquí en la pantalla. Por omisión pues siempre presenta ese tamaño, pero pues yo puedo con el parámetro height y aspect controlar qué tan alto y qué tan ancho se ve el gráfico. ¿Listo? Otro detalle, como se pueden dar cuenta, en la medida que agregamos el hue, nos agrega aquí unas convenciones, ¿sí? Una leyenda donde pues por color nos especifica la clase a la cual pertenece. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces hay que dar espacio para hacer el ejercicio. Bueno, una de las funciones que más gusta para explorar los datos es el pyplot. Entonces pyplot es una instrucción
que tiene Seaborn, que vamos a utilizar con el conjunto de datos iris para ver una cuadrícula de gráficos. Entonces él automáticamente pues va a cruzar todas las variables en una matriz de gráficos que nos permite hacer un análisis completo de la relación entre las variables, una relación de dispersión entre las variables. Entonces en esta fila vemos los gráficos que corresponden a la longitud del sépalo. Entonces inicialmente se enfrenta contra el mismo, luego contra el siguiente que va a ser el ancho del sépalo, luego sigue la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Entonces, como ven, pues es una matriz aquí de 4×4 donde tenemos pues 4 variables continuas y una categórica. Cuando se enfrenta la misma variable continua contra la misma variable continua, el pyplot nos permite mostrar una distribución de cada una de las categorías con diferente color y podemos ver la superposición entre ellas. ¿Listo? Este tipo de gráfico pues es muy útil para hacer un análisis exploratorio rápido de los datos. Bueno, en este caso es muy útil, sin embargo, si utilizamos el conjunto de datos Breast-Cancer, recuerden que Breast-Cancer tenía 33 variables numéricas, entonces no sería conveniente realizar una matriz de 32×32 gráficas, porque pues resulta, primero pues se demora mucho y resulta muy dispendioso para poder analizarlas. Pero bien, aquí tenemos la posibilidad de escoger pues las variables que nosotros queremos incluir dentro del pyplot. Entonces si yo por ejemplo ejecuto esta instrucción, entonces puedo escoger un subconjunto de las variables que se van a visualizar en el pyplot. Entonces aquí solamente escogí la longitud del sépalo y la longitud del pétalo, y nos está comparando esas dos características acá en un pyplot de 2×2. ¿Listo? Entonces asimismo yo podría entonces sacar el subconjunto de variables de Breast-Cancer que quisiera ver relacionadas. Bien, entonces precisamente el ejercicio número 2 consiste en que usted ahora por el nombre mire los nombres de las variables que tiene el conjunto de datos Breast-Cancer y trate de encontrar, de relacionarlas a través de un pyplot, pero seleccione máximo 5 de las variables que están allí en el data frame. ¿Listo? Entonces como ejercicio queda eso. En resumen, las opciones de las gráficas de dispersión que hemos visto hasta el momento pues nos presentan estos parámetros: el eje X, que es la variable numérica, el primer canal principal del eje X; el segundo pues el eje Y, el eje vertical; el tercero pues es el hue, que nos permite tener una variable categórica que nos agrupa por esas categorías que tiene esa variable. También tenemos la opción de utilizar una que se llama size, que nos permite cambiar el tamaño de los diferentes puntos, de los diferentes círculos que se representan la posición de un dato. Podemos entonces cambiarle y asociarle a alguna otra variable. También podemos cambiar el estilo de las diferentes series de datos y ponerles unas marcas diferentes para discriminarlos, además de color, por el estilo. Y finalmente podemos utilizar col y row para generar una matriz de gráficos en donde pues se conserva una escala a nivel horizontal y una escala a nivel vertical de las diferentes gráficas organizadas como una matriz de columnas col y de filas row. ¿Listo? Bien, como ejemplo pues vamos a mostrar cada una de estas gráficas. Entonces la primera va a trabajar con los datos de Breast-Cancer, entonces me va a permitir relacionar, en este caso con los datos, le damos Breast-Cancer, vamos a mirar la media del perímetro en X, la media del área en Y,
el tamaño, vamos a colocar el radio medio y los tamaños de los círculos estarían variando desde 50 hasta 300 en escala, y finalmente el diagnóstico va a ser el hue. ¿Sí? Si ejecutamos esto, nos da el siguiente resultado. Entonces vamos a tener las dos categorías de diagnóstico, que pues son 0 y 1, el radio medio, entonces que nos va a indicar el radio precisamente, o el diámetro que tiene el tumor. Entonces aquí vemos que la bolita nos está representando con el tamaño esa variación. ¿Listo? Bueno, finalmente, si yo quiero, por ejemplo, ponerle un título a esta gráfica, entonces debería optar por importar la librería Matplotlib. Entonces Matplotlib PLT. ¿Listo? Y una vez ya tenemos eso, pues entonces yo ya puedo utilizar las funciones que utilizaba para personalizar los gráficos en Matplotlib. Por ejemplo, el plt.title, y yo aquí le especifico el título que yo quiera. Entonces vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ejemplo de Seaborn, ejemplo de Seaborn con los datos de breast cancer. ¿Listo? Entonces ejecutamos y pues aquí tenemos el título de la gráfica que le hemos podido poner con la ayuda de Matplotlib. ¿Listo? Bien. Cuando tenemos muchas variables numéricas que guardan relación con una variable independiente y ordenada, como es el caso del tiempo, pues al tener valores ordenados donde hay una relación entre el valor anterior y el siguiente, pues entonces podríamos utilizar para eso unirlos a través de una línea y mostrar de esta forma diferentes series de datos. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar los datos del examen y vamos a ver algunos campos numéricos como son la nota y el promedio. Recuerden que el promedio es el promedio del corte 1 y el corte 2, y la nota es la calificación del examen. Vamos a resaltarlos de acuerdo con la jornada. Hay dos jornadas, una que es el día y otra que es la noche. Y CI, pues vamos a decirle que el intervalo de confianza vamos a desactivarlo, lo cual quiere decir que él nos activa el análisis por media y varianza. Y el tipo de gráfico que le vamos a poner, como vimos antes, con RedPlus le podemos poner que sea una línea y le pasamos los datos del examen que ya cargamos previamente allá arriba y que son los datos que vienen aquí con el data frame. Bien, entonces aquí nos está pintando dos series de datos, una para el día y otra para la noche, en donde se enfrentan en el eje X la nota y en el eje Y el promedio. Este tipo de gráfico, pues bueno, es útil para poder analizar esas series de esta forma y poder hacer una comparación directa. En este caso, pues vemos que la serie azul está casi siempre por debajo de la serie naranja, es decir, que la serie naranja, que está representando a los estudiantes de la noche, generalmente tienen un mayor promedio que los del día. Y si miramos la nota, entonces la nota tiene una variación similar entre una clase y la otra. ¿Listo? Bien, vamos a mirar algunas otras opciones del gráfico, como son el estilo, organizarlo en filas y poner diferentes marcas. Pero antes de esto había otro ejemplo que no alcanzamos a probar, y era este de acá. Entonces uno fue con intervalo de confianza deshabilitado
y estaríamos probando aquí otra con el intervalo de confianza habilitado. Entonces vamos a decirle código y vamos a poner la otra línea junto con la otra. Entonces aquí, bueno, comparamos y ya nos muestra pues una dispersión alrededor de los datos, un área que nos muestra qué tanto están variando las series de datos. Bueno, ahora sí probemos entonces con los diferentes parámetros. Vamos a probar esta gráfica ahora. Desde que nosotros estamos generando gráficos a partir de una sola línea, sin necesidad de hacer previamente agrupamientos, filtros u ordenamientos. ¿Listo? Esas son cosas que también se pueden realizar directamente aquí sobre los datos, en la misma línea en la que pintamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es utilizar varios parámetros que no hemos usado, como por ejemplo height, que nos va a determinar la altura del gráfico. Bueno, es el K-Line, ya lo habíamos usado, y markers lo habilitamos para que nos ponga diferentes marcas. Bueno, ejecutemos la línea para observar el gráfico. Entonces, bien, aquí yo partí en diferentes filas. Ustedes ven acá, bueno, perdón, en diferentes columnas, cada columna asociada a un programa diferente. Entonces tenemos una columna para ingeniería mecánica, otra para ambiental, sistemas, electrónica e industrial. ¿Listo? También están discriminados por día y la noche, y en el eje X y en el eje Y pues tenemos nota y promedio. ¿Listo? Y tenemos pues la dispersión de los datos alrededor de cada una de las muestras, y como cosa nueva también podemos ver que en los puntos de la línea azul se presentan unas marcas diferentes a la línea punteada y las marcas que se presentan en la curva de color naranja. Entonces ahí podemos ver en este caso cómo varían de acuerdo con el programa y la jornada. ¿Listo? Los diferentes programas con respecto a la nota del examen y el promedio que llevan los estudiantes con el primer y segundo corte de calificaciones. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a ver los gráficos de distribución.